¿Estamos listos? Sí. Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la charla número 1 de las charlas que tienen que ver con las prácticas 1 de las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Andrés Bello. Bueno, buenos días a todos los asistentes a la primera charla de este curso de práctica 1 del presente periodo académico que corresponde al segundo del año 2025. En esta oportunidad tendremos dos relatores que nos conversarán sobre gestión financiera, lo cual seguro será de interés de todas y todos, en particular para quienes quieran realizar su práctica en este ámbito y para quienes en un futuro puedan desempeñarse en esta área que se desarrolla en cualquiera de los sectores productivos y servicios de nuestro país. Les doy la gran bienvenida de parte de los equipos directivos de Viña del Mar, de Concepción, de Santiago, de todas las carreras impartidas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, y también de las y los profesores de las asignaturas, como asimismo de nuestros coordinadores. Agradecemos a nuestro equipo docente y público en general, y por supuesto, y muy especialmente a nuestras alumnas y alumnos que están presentes en el día de hoy. Les voy a presentar a nuestro primer relator, del cual tengo el placer de conocer hace muchos años. Es el profesor Jaime Lavín. Él es ingeniero civil industrial, es PhD en Management, Master of Science in Management y MBA. Actualmente el doctor Lavín es profesor asociado de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y en su desarrollo académico profesional de más de 20 años cuenta con una cantidad importante de asesorías, publicaciones científicas y aplicadas muy relevantes en el ámbito de la finanza. Actualmente también es director de los programas de finanzas, donde se preparan ejecutivos de diversas empresas de los distintos sectores productivos y de servicios a nivel nacional. El doctor Lavín nos hablará hoy en día de lo que es la gestión financiera y la creación de valor. Se agradece la presentación de nuestro invitado y en honor al tiempo solo se aceptarán 3 preguntas por parte de la audiencia. Profesor Lavín, con mucho gusto le doy la bienvenida, agradezco que nos acompañe en el día de hoy. Por favor, la audiencia es suya. Muchas gracias, Hugo. Muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia y espero poder aportar en un grano de arena a lo que es la formación de los futuros ingenieros civil industriales. Como dijo Hugo, yo también soy ingeniero civil industrial. Yo hice mi pregrado en la Universidad de Santiago y cuando terminé y estaba cursando mi carrera, nosotros teníamos la opción de irnos por distintas áreas dentro de especialización. Una era gestión financiera o gestión y economía, la otra era producción, la otra era sistema, estamos hablando de 30 y tantos años atrás. Y por esas cosas el destino caí en economía y, y la economía se conecta mucho con las finanzas. Entonces hoy día la charla que voy a tratar de darles es cómo las finanzas pueden abrirle espacios de desarrollo profesional a los ingenieros civiles industriales. ¿Ya? También he tenido la suerte de enseñarles finanzas a los ingenieros civiles industriales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y eso es bien interesante porque no es lo mismo aprender finanzas de un ingeniero civil que aprender finanzas de un ingeniero comercial o de un economista. Entonces, ese traspaso de experiencia creo que puede ser un aporte para ustedes como estudiantes. Entonces, voy a partir con una cosa bien general, bien genérica. La presentación después se las puedo hacer llegar con el profesor presente. Y partimos con una pregunta. Si yo les dijese, estimados alumnos, ¿qué son las finanzas? Cuando uno piensa en las finanzas, uno dice, oye, las finanzas tendrán que ver con, ¿tengo plata o no tengo plata? Con el dinero. Tendrán que ver con el presupuesto que tengo familiar. Tendrán que ver con, ¿puedo pagar mis cuentas a fin de mes? Pensando en una empresa, ¿dispongo de dinero suficiente para comprar los insumos productivos, para pagar los sueldos de la gente, para pagar la mano de obra, la materia prima, etcétera? Uno tiende a asociar finanzas con manejo del dinero. Y bajo una mirada de economista, las finanzas tienen una mirada un poquito distinta. Y aquí hago la conexión con la economía, que creo que también puede ser una motivación muy grande para todos ustedes. La economía, queridos alumnos, se separa en dos. Se separa en la microeconomía y en la macroeconomía, como les voy a mostrar en una lámina siguiente. Y esta separación entre la micro y la macro tiene distintas ramas. Esta rama de la microeconomía, uno la puede abrir y puede encontrar, por ejemplo, la economía de la salud.
Y hay economistas, entonces, hay colegas economistas que se dedican a estudiar la economía de la salud. Hay colegas que se dedican a estudiar, por ejemplo, la economía de los recursos naturales. Hay colegas que se dedican a estudiar la economía de los sistemas públicos, por ejemplo. Y ya vemos, entre los cuales me incluyo, los que nos dedicamos a estudiar la economía financiera. ¿Y qué es lo que es la economía financiera? Y aquí viene la gracia con la economía y aquí con esto con las finanzas y con la ingeniería, sin duda. Y es que, por definición, la economía se basa en que uno tiene que administrar recursos escasos. ¿Ok? Esa definición de que los recursos que tienen, entiéndase, recursos humanos, recursos productivos, recursos tecnológicos, son escasos y que las necesidades que tenemos son infinitas. Entonces, ¿cuál es el rol del ingeniero en ese sentido? El rol del economista es, oye, ¿cómo con estos recursos escasos que tengo soy capaz de administrar, de asignar dinero para cada una de las necesidades que yo tengo? Y eso engancha muy bien por la sencilla razón que como ingenieros estamos preparados para administrar sistemas complejos. La carrera de ingeniería civil y en particular de industrial nos permite a los ingenieros administrar sistemas complejos, sistemas económicos, sistemas financieros, sistemas públicos, sistemas de servicios, ¿ya? Entonces, eso es bien importante. Cuando ustedes vayan a sus prácticas, se van a encontrar con distintas empresas. Todas van a tener exactamente el mismo problema. ¿Cómo administro los pocos recursos que tengo y cómo los asigno eficientemente a distintas inversiones, cómo los invierto en distintos productos, servicios que necesitan cubrir una necesidad de mercado? Esa mirada que tiene que tener un ingeniero civil, un economista, un ingeniero comercial es tremendamente importante. Por eso les paso el dato cuando lleguen a sus cursos de economía, a sus cursos de finanzas, siempre traten de entender este problema que enfrenta todo gerente de una empresa, cómo administro recursos escasos dentro de mi institución, ¿ya? En particular, en el caso de las finanzas y en el caso de las empresas, lo que yo puse ahí en rojo, esa es como la definición de finanzas de la economía, es cómo asigno recursos financieros, porque las finanzas hacen cargo de los recursos financieros a través del tiempo, pero aquí viene la bajada súper importante. Uno puede hablar de finanzas y de economía básicamente a distintos niveles. Por ejemplo, a un nivel que sería el primer nivel, a nivel de las empresas. Y esas finanzas las vamos a llamar finanzas corporativas. A nivel de personas, es decir, cómo uno administra sus finanzas como individuo, cómo administra sus ingresos, sus gastos, sus costos, sus presupuestos, eso lo vamos a llamar finanzas personales. A nivel del Estado, a nivel del país, cómo el país administra sus recursos de dinero, sus ingresos de dinero, sus salidas de dinero, eso tiene un nombre, ya no es finanzas, eso se llama política fiscal. Y ahí entonces ahora nos conectamos con la macroeconomía, con lo que está pasando a nivel de país, con lo que hace el ministro de Hacienda, con lo que hace el ministro de Economía. Cuando hablamos de cómo administra sus recursos el Banco Central, ya no hablamos de finanzas, sino que hablamos de la política monetaria de nuestro país. Y es decir, por ejemplo, las decisiones que toma el Banco Central con respecto a la inflación, con respecto a la tasa de interés, con respecto al tipo de cambio. Y finalmente, cuando hablamos de las instituciones financieras, es decir, los bancos, las AFPs, los fondos mutuos, los corredores de bolsa, los intermediarios de valores, ellos también toman decisiones que tienen que ver con finanzas. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de contar así un big picture, una mirada bien amplia de todo lo que estoy mencionando, pero quiero que tengan claro que si ustedes van a trabajar o van a hacer su práctica en empresas o van a asesorar personas o van a asesorar o van a hacer una práctica en el Estado o van a asesorar o van a trabajar en una práctica en empresas del mercado de capitales, la gestión de recursos escasos, eso se llama finanzas. ¿Cuándo? Cuando el recurso que administramos es dinero. ¿Ok? Si yo ahora soy ingeniero civil industrial y voy a administrar recursos escasos dentro de una planta productiva, eso ya no es finanza, eso es gestión de operaciones, pero la lógica sigue siendo la misma, cómo administro recursos escasos. ¿Ya? ¿Dónde ocurre todo esto? Porque esto no ocurre en el aire, por si acaso. Y este mapa que está ahí es un mapa conceptual que se llama, lo voy a escribir aquí, se llama cadena de pagos. Y esto, cuando hagan sus cursos de economía y de macroeconomía, los van a entender muy bien, pero se los adelanto. ¿Qué es lo que es la cadena de pagos? Es la idea central de que el sistema económico, entendiéndolo como, por ejemplo, la macroeconomía, es decir, la economía del país, se conecta con la economía
de las personas, de las empresas y del sistema financiero. Y aquí estoy haciendo una línea punteada y lo que quiero separar es en dos, básicamente. Lo que estoy diciendo es que en la parte alta, que es la que tengo acá, es lo que ustedes van a estudiar como macroeconomía. ¿Ok? Es decir, la economía del país. ¿Quién toma esas decisiones en la economía del país? El Estado o el gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro o la ministra el día de mañana de Economía y el Banco Central. Y ellos son los dueños, ellos son los responsables fundamentales de lo que llamamos la política financiera. Esta es la política financiera del país, perdón. Esta es la política financiera del país, de Chile. ¿Ok? ¿Qué es lo que está abajo? Abajo es lo que tenemos, lo que llamamos, y ustedes van a estudiar, como microeconomía. Y esa microeconomía, cuando la llevamos a las personas, se van a llamar finanzas personales. ¿Ok? Cuando lo llevamos a instituciones financieras, eso se llama finanzas de mercado de capitales. Y cuando hablamos de empresas, si alguno de ustedes va a trabajar o va a hacer su práctica o el día de mañana va a formar su empresa, esas se van a llamar finanzas corporativas. Y las decisiones que ustedes van a tener que tomar como ejecutivos el día de mañana o como emprendedores o como empresarios son bien distintas. Por ejemplo, si van a tomar decisiones o van a asesorar o van a trabajar con personas, lo más importante de las decisiones que más importan para una persona son sus decisiones de ahorro e inversión. Y esto entonces lo que va a hacer es estudiar cómo ahorra e invierte una persona. Ustedes saben que hoy en día en nuestro país tenemos serios problemas con endeudamiento. El endeudamiento no solamente de las empresas, sino que también el endeudamiento, el exceso de endeudamiento de las personas. Y es porque tenemos una carencia muy potente de finanzas personales. La mayoría de nosotros no aprendió finanzas personales, ni en el colegio, ni en la universidad. Es más, no se enseñan las finanzas personales. De hecho, si ustedes se meten a internet y escriben finanzas personales, o en YouTube escriben finanzas personales, van a encontrar una cantidad de podcasts y gente que está haciendo y dando charlas y relatorías de finanzas personales brutal. Y eso obedece a una necesidad de que las personas hoy día no tienen cómo gestionar su dinero, sus recursos, cómo gestionar los recursos escasos que todos tenemos con las necesidades múltiples que todos enfrentamos. Así que eso es un área súper importante que yo avisoro, va a tener un desarrollo exponencial en el mediano plazo. Si alguno de ustedes se va a trabajar o a hacer una práctica en un banco, en una AFP, en un fondo mutuo, en una corredora de bolsa, en una institución financiera o una empresa de servicios financieros, ahí básicamente la pregunta es, ¿cómo administramos el dinero de terceros? ¿Cómo administramos el capital a través de la gestión de portafolio? Por ejemplo, lo que hace un fondo mutuo, lo que hace una AFP, cómo es la gestión de riesgos, los riesgos financieros que estamos enfrentando. Y si alguno de ustedes va entonces a una empresa, básicamente, y ahí es donde me quiero concentrar en la próxima lámina, básicamente lo que usted va a hablar acá y se va a concentrar es en tres decisiones sumamente importantes, que son, ¿cómo invierte una empresa? ¿Por qué una empresa tiene que invertir? ¿Por qué una institución tiene que invertir? ¿Qué pasa si no invierto? ¿Cómo me financio? ¿Cómo una empresa se va a financiar esas inversiones que está haciendo? Y finalmente, si es que generamos riqueza, generamos dinero, viene la pregunta de cómo vamos a repartir esa riqueza, cómo vamos a entregar, a devolver esos recursos que estamos entregando. ¿Ya? Entonces, para terminar con esta lámina, porque me quedan unos minutos todavía, contarles de que si usted se va a dedicar a las finanzas o se quiere involucrar en la industria financiera, es sumamente importante y relevante, además, que usted tiene que conectarse con la economía financiera y con la macroeconomía. Es decir, esto es como de lo más general a lo más particular. Lo más general es la macroeconomía, lo que pasa a nivel de país. Después bajamos un piso y nos vamos a la microeconomía y ahí entramos a estudiar a las personas, al mercado financiero y a las empresas. Y ahora yo voy a hacer un clic, voy a bajar otro piso y vamos a entrar a una empresa. Y cuando entramos a una empresa, puede ser pública o privada, viene la pregunta del $1.000.000. Es, ¿para qué existen las empresas? Y posiblemente si le preguntamos a distintos actores, a distintos profesionales de para qué existen las empresas, van a tener distintas respuestas. Por ejemplo,
Algunos van a decir, mire, las empresas existen para cubrir una necesidad de mercado y por lo tanto el propósito es vender lo más que podamos. Otros te van a decir, mira, esta empresa existe porque tiene que repartirle dividendos o dinero a sus dueños. Otros te van a decir, mira, las empresas existen, pero su objetivo fundamental es tratar de no pagar tanto impuesto, porque los impuestos ahogan a las empresas. Otros te van a decir, mira, aquí lo único que importa es el lucro, ¿ok? El tan satanizado lucro. Otros te van a decir, sobre todo los del área comercial, te van a decir, mira, aquí lo único que importa es ganar market share, es tener una tremenda participación de mercado. Y posiblemente los contadores te van a decir, mira, aquí lo que importa entonces es generar utilidades, pero a través de eficiencia operacional. Aquí entran los ingenieros. Oye, tenemos que ser súper productivos, tenemos que ser súper eficientes, tenemos que bajar los costos de producción, porque ese es el propósito de la empresa. Sin embargo, todos esos objetivos que yo estoy poniendo ahí no son objetivos, son medios, por algo bien especial, porque el objetivo fundamental de una empresa, y esto es desde la mirada financiera, lo voy a escribir aquí ya, desde la mirada financiera, el objetivo de una empresa es único y es maximizar el valor de la empresa. Maximizar el valor de la empresa. Es decir, si yo soy gerente y administro una empresa que vale 100, mi propósito, mi objetivo es que ojalá esa empresa cueste el día de mañana 110, 120, 130. Y en el tiempo, ojalá que la empresa cada vez valga más. Entonces ahí viene la pregunta para el ingeniero, bueno, ¿y cómo hacemos para que la empresa valga más? ¿Tengo que vender más? Sí, un camino es vendiendo más. ¿Tengo que repartir más dividendos? Sí, un camino es vender más generando dividendos. ¿Tengo que vender más, repartir dividendos y a su vez pagar menos impuestos? Por supuesto, eso aumenta el valor de la empresa. ¿Tengo que maximizar las utilidades de la compañía? Por supuesto, eso también aumenta el valor de la empresa. ¿Tengo que tratar de aumentar el market share? Sí, pero siempre y cuando esté generando utilidades, esté pagando menos impuestos, reparta dividendos y venda más. Y finalmente, ¿tengo que maximizar los márgenes de ganancia? Sí. Todos estos objetivos, estos 6 objetivos que yo estoy poniendo acá, son medios para alcanzar este objetivo, que es aumentar el valor de mi empresa. Y da lo mismo si la empresa es pública o es privada, es estatal o no. Lo que importa es maximizar la empresa. ¿Y cómo entonces, desde finanzas, como ingenieros civiles o ingenieros comerciales o administradores de una firma, podemos alcanzar este objetivo? A través de lo que van a estudiar en sus cursos de finanzas, que se llama la política financiera de una empresa. Y la política financiera tiene 4 componentes. El primero es lo que van a estudiar en sus cursos de ingeniería económica, evaluación de inversiones, evaluación de proyectos, como quieran llamarlo, y eso se llama evaluación de proyectos o política de inversiones. Y básicamente lo que tú buscas ahí es responder cuánto voy a invertir y en qué proyectos o negocios voy a invertir. Después viene el segundo componente de la política financiera, que es la política de financiamiento. Una vez que decides en qué vas a invertir, tú dices, ok, ¿cómo me voy a financiar? ¿Voy a pedir plata en el banco? ¿Voy a pedirle plata a mi familia? ¿Voy a pedirle plata a mis papás? ¿Voy a pedirle plata a mis amigos? ¿Voy a pedirle plata a la bolsa? ¿Voy a ir a la bolsa y voy a abrir mi empresa a la bolsa para levantar capital? ¿Voy a emitir deuda? No sé. Hay múltiples alternativas, pero eso es lo que vamos a llamar la política de financiamiento. Tercero, una vez que invertí, una vez que logré financiar, una vez que soy capaz de generar recursos, utilidades, resultados, viene la pregunta, oye, ¿qué hago acá? Esto es como un diagrama de flujo. ¿Ah? ¿Vuelvo a invertir y vuelvo a iniciar el ciclo de inversiones, financiamiento o reparto? O bien, pago dividendos o devuelvo riqueza a los accionistas. Y finalmente, y finalmente está lo que llamamos la gestión de riesgos. Y aquí nuevamente entramos los ingenieros, porque acá usted va a estudiar en sus cursos, acá los riesgos fundamentalmente son dos, los riesgos operacionales u operativos y los riesgos financieros.
¿Quiénes son los que se hacen cargo de los riesgos financieros? Bueno, el área de finanzas de una empresa. ¿Quiénes se hacen cargo de los riesgos operacionales? Bueno, las áreas de operaciones. Piense, por ejemplo, en el accidente, el triste accidente que tuvimos hace una semana y media atrás en El Teniente. Eso es riesgo operacional. ¿Ok? Netamente es riesgo operacional. Sin embargo, ese riesgo operacional está teniendo consecuencias financieras brutales. Codelco está estimando en $300 millones la pérdida que va a tener por estos días que no está funcionando la empresa, ¿ya? Sin considerar el valor incalculable de las vidas humanas de los mineros que fallecieron. Entonces, la gestión financiera también se hace cargo de los riesgos propios de la operación financiera de una empresa, pero también se hace cargo de lo que son los riesgos operativos que también afectan a la generación de riqueza. Y acordarse, el objetivo, voy a devolver, es este, es que nuestra empresa valga más, no que valga menos, tiene que valer más. Y para eso, entonces, nos hacemos cargo de esos 4 componentes. Eso. Finalmente, en cualquiera de las actividades que ustedes hagan en su práctica y en su vida profesional, acuérdese siempre, si es que usted tiene la suerte o no, de administrar recursos. Cada vez que usted administre recursos, acordarse del mensaje de la economía. ¿Estos recursos son escasos o no son escasos? Lo más probable es que van a ser escasos. Estos recursos escasos, entonces, usted como ingeniero tiene que pensar, ¿cómo los puedo volver más eficientes? ¿Cómo puedo ahorrar costos? ¿Cómo puedo cambiar procesos productivos? ¿Cómo puedo cambiar procesos administrativos que me permitan hacer lo que estoy haciendo hoy día, consumiendo menos recursos? Si usted hace eso como ingeniero, usted lo que va a estar haciendo es aportando con un granito de arena al propósito de maximizar la riqueza de la empresa, a maximizar el valor de la compañía y va a estar cumpliendo con el rol de las finanzas. Si por el contrario va a ir a trabajar y va a administrar otro tipo de recursos, esos recursos van a seguir siendo escasos y usted va a tener que tener un rol, sin duda, importante en lo que es la gestión de esos recursos y cómo asignarlos en proyectos. De ahí viene evaluación de proyectos, de ahí viene la gestión financiera, cómo asignarlos, cómo obtener recursos a menor costo y poder obtener el mayor rendimiento de esos recursos. Eso. No sé si hay espacio para preguntas, Hugo. Usted me dirá. Sí, hola, sí, gracias Jaime por tu presentación, queda muy clara. A ver si puedes dejar de compartir para que veamos alguna cara por si Estupendo. se quiere manifestar. No sé si hay alguna pregunta de Cualquiera. alguno de los estudiantes. Estamos abiertos Por a 3 favor, si preguntas. alguien tiene una pregunta, tienen el micrófono deshabilitado. Entonces, levanten la mano y les habilitamos el micrófono. Ahí apareció uno. Ahí puede Buenos habilitar días. su micrófono, Diego. Hola, buenas. ¿Se Hola, escucha buen bien? día. Sí. Sí. Jaime, un placer escuchar su charla. Yo le quería hacer una pregunta más de curiosidad. Nos había mostrado en el PPT cómo alcanzar este objetivo de la política financiera con el ámbito de inversiones, financiamiento y reparto. Sí, Y señor. también que esto va incluido con con la política de gestión de riesgo. Mi Exactamente. pregunta es, este proceso de la política de inversión, financiamiento y reparto, en el caso de la microeconomía o la macroeconomía cambia mucho, me refiero que cambian algunos pasos, invierten más o Ya, dependiendo, súper buena tu pregunta. Te la dependiendo de agradezco ese caso. mucho. Ya, Muchas gracias. mira, lo que yo mostré ahí de la política financiera, esos 4 componentes, eso es cuando hacemos un doble clic en la microeconomía financiera en las empresas. Esa es la actividad financiera de una empresa privada, pública, con fines de lucro, sin fines de lucro. Eso es a nivel de empresa. Eso sería finanzas de empresas. ¿Ya? Las finanzas, por ejemplo, del Banco Central, las finanzas del Ministerio de Hacienda son completamente distintas. Por ejemplo, las finanzas que realiza el ministro de Hacienda tiene que ver con los ingresos fiscales que tiene Chile, los gastos fiscales que tiene Chile, y obviamente como las necesidades son infinitas y los recursos son súper limitados de nuestro país, porque ya no estamos creciendo hace mucho rato, hay más necesidades que recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace el ministro de Hacienda o de Finanzas? Sale y obtiene recursos. ¿Cómo? Si tú te fijas en el diario, se está planteando una
un cambio tributario para recaudar más, es decir, mayores ingresos fiscales, pero al mismo tiempo lo que se hace es que se salen a emitir instrumentos de deuda, por ejemplo, en el mercado financiero chileno y en el mercado global internacional se colocan bonos soberanos para obtener más recursos. Y esa es la gestión financiera del Estado. La gestión financiera del Banco Central es completamente distinta porque tiene otro propósito, ¿ya? Entonces, nada más que para precisar, lo que yo mostré es finanzas de empresas, que es donde más probable van a ir ustedes a hacer sus prácticas, a trabajar el día de mañana, ¿ya? No sé si quedó claro ahí. Sí, muchísimas gracias. Ya, Me quedó gracias a todo ti por la claro. pregunta. Sí. Muchas gracias. A ver, tenemos espacio para una Matías, pregunta más. Matías Cristóbal. también tiene levantada la Sí. mano y Cristóbal. ¿Aló? Y ya con eso cerramos las preguntas. Ok. Perfecto, muchas gracias, profesor. Principalmente dos preguntas en relación a cuando hace el acercamiento de que la economía, en este caso la parte de las finanzas, administra los recursos escasos para las necesidades infinitas. Me gustaría saber cuál es el rol del ingeniero al momento de descubrir estas necesidades infinitas, porque asumo que en algún momento llegamos a una piedra de tope, entiéndase en alguna organización, pensando ya que tiene todas sus necesidades cubiertas. Sin embargo, como existen estas necesidades infinitas, ¿cuál es el rol del ingeniero para poder más o Genial. menos entender estas nuevas necesidades? Y mi segunda pregunta apunta más o menos hacia lo mismo, si es que estas necesidades son en múltiples polos, ya sea desde la parte de la organización o crearle quizás tal vez una necesidad a algún posible comprador o otro stakeholder también que tenga que ver mucho Ya. con el proceso. Genial, súper buena tu pregunta, muchas gracias. Mira, te cuento. Claro, básicamente te pongo un ejemplo. Mi primera práctica, por eso me acordé mucho de mi época de juventud, mi primera práctica fue en una planta productiva. Entonces yo estaba a cargo de supervisar operaciones y básicamente ahí mi trabajo era básicamente supervisión, casi como jefe de producción, ¿ya? En ese entonces. ¿Y qué me di cuenta? Me di cuenta en mi práctica de que en las bodegas de la empresa había una cantidad de activos estancados muy grande. ¿Ok? Entonces fui a hablar con el jefe de producción y le dije, oye, mira, yo me di cuenta acá que a la semana gastamos X en materias primas y resulta que tenemos en bodega, dada la demanda de uso que tenemos nuestros productos y de utilización de las máquinas que estamos haciendo, tenemos stock de materias primas como para 2 años. 2 años. ¿Ok? Entonces la pregunta que yo me hacía, yo ya había hecho mis cursos de finanzas, es, oye, ¿para qué tener 2 años de stock de materia prima si resulta que esa plata, ese dinero, a lo mejor lo podríamos estar utilizando en otro activo que es sumamente importante para la empresa? O, por último, usar ese dinero para pagar sueldos, usar ese dinero para invertir en tecnología, pero no lo tengamos guardado en la bodega, ¿ya? Ahí te das cuenta tú entonces, Matías, de que tienes recursos mal utilizados. Después aprendí que eso que yo había hecho, eso se llama eficiencia, eso se llama productividad. De hecho, en finanzas uno habla de cómo está la productividad de la empresa y cómo está la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con los costos, la productividad tiene que ver que tú, como ingeniero industrial o civil, y que eres dueño de un proceso productivo, tú eres capaz de hacer lo más que puedes, pero con el menor uso de recursos. Yo puedo seguir fabricando plantas, o puedo seguir fabricando computadores, o puedo seguir fabricando automóviles, pero ojalá tener el menor uso de materias primas. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Hay que pagarlas, hay que cuidarlas, se deterioran, se pierden, se las roban. Eso es un ejemplo, Matías, para que tú tengas más o menos esa idea de lo que te estoy diciendo, ¿ya? Y la otra pregunta, claro, los recursos infinitos, o sea, los recursos escasos y las necesidades infinitas, suena como a marketing también. Sí, pero claro, de eso se ocupa la gente que se dedica a la gestión comercial. La gente que se dedica en ventas se dedica a crearle necesidades a los futuros compradores, ¿ok? Pero eso es harina de otro costal. Aquí lo que nosotros como ingenieros lo que estamos haciendo es los recursos que tú vas a administrar, tienes que tratar de hacerlo con la mayor nivel de productividad y eficiencia posible. O sea, siempre pensar en cómo hacer esto más barato, cómo hacer esto más rápido, cómo hacerlo sin mermas, cómo poder generar el mismo producto o servicio que estoy entregando en menor tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto en los ingresos de la empresa,
en los dividendos que vas a generar, en los resultados, en el valor de la compañía, y claramente entonces estás contribuyendo a el objetivo de las finanzas, que es asignar recursos escasos de forma eficiente. No sé si respondí un poco a tu pregunta o tu duda. Sí, perfecto. De hecho, el ejemplo que dio, disculpe que me alargue un poco, coincide mucho como con la práctica que pretendo hacer ahora. La primera práctica Obvio. la pretendo hacer en relación a como una imprenta que es muy Mira, emergente, pero sí tiene varios procesos que genial, pues. podrían Fíjate, como te automatizarse. decía, mi primera práctica fue en una imprenta de una tremenda empresa transnacional que es muy grande y me tuve que meter ahí. Y por eso, bueno, antes hablamos con el profesor Osorio y él me contó, y él sabe, yo soy industrial, él también es industrial, y me dijo, yo le dije, oye, ¿cómo hacer la práctica de los muchachos? La primera práctica. Ah, ya, entonces esa usualmente es una planta productiva. Así que qué bueno que pude dar ese ejemplo y que a lo mejor le sirve al resto de tus compañeros. Así que muchas gracias, Matías, por la pregunta. Gracias a usted. Y tenemos la última pregunta de Cristóbal. Por favor, Cristóbal, adelante, te escuchamos. Profe, buenos días. Buen día. Yo tenía una consulta respecto a si es también posible estudiar más acerca de esto, por ejemplo, hacer un curso en la universidad y si es posible, ¿dónde sería recomendable tomar uno de estos cursos para informarme más respecto al tema? Ya. Mira, yo creo que ahí Hugo podría contarte, Sí, adelantarte un poco cómo viene la malla y si quieres yo después te puedo contar lo que tú puedes hacer en posgrados, ¿ya? Pero todavía como estás en pregrado, yo creo que Hugo te puede orientar mucho mejor que yo. Hugo. sí, gracias, Jaime. Sí, efectivamente, en las mallas, y no solamente los industriales, sino de las diversas carreras, eh, obviamente en los industriales está más profundizado que en otras carreras, pero sí en un futuro vienen tenemos asignaturas de finanzas, de costo y presupuesto, de economía, y entonces todas esas asignaturas sí están dentro de la carrera. Pero como dice el profesor Lavín, como dice Jaime, especializarse en esto ya requiere de otros elementos como programas de finanzas que ya son más específicos para conocer mejor los ratios con los cuales o los indicadores con los cuales las empresas manejan estos niveles de eficiencia y toman decisiones, ¿cierto? Y además otra cosa a nivel de posgrado, una vez que cada uno de ustedes se titule en sus distintas carreras, también tiene la alternativa de seguir estudiando a nivel de posgrado y especializarse mucho más en esto. Jaime. Sí, no, nada más que para complementar, fundamentalmente te cuento la experiencia que me toca ver a mí como director de un máster de finanzas para ejecutivos. Hace 20 años atrás llegaba a estudiar finanzas gente que trabajaba en la industria financiera, quería especializarse en mesa de dinero, en banca, en inversiones. Y el 90% de nuestros alumnos venía de esa industria. Y el 10% venía de empresas no financieras. Hoy día se dio vuelta la pirámide. Y hoy día el 80% de los alumnos que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestros posgrados de finanzas ejecutivos, son alumnos que trabajan en empresas que no son de finanzas, pero que tienen que tomar decisiones financieras. Y yo creo que eso es sumamente importante. Y aquí creo que es bien importante contar un poco la experiencia. Uno de los grandes desafíos que tenemos los ingenieros civiles industriales y los ingenieros civiles y los que trabajen y los que se formen en otra carrera pero que trabajen en empresas es aprender un lenguaje que es el lenguaje de los negocios. Si a uno le preguntasen, si a uno le preguntan, por ejemplo, en la calle, usted se para aquí en la calle de su ciudad y le pregunta a cualquier ciudadano, señor, ¿qué lenguaje se habla aquí en Chile? Ustedes le van a decir, mira, aquí hablamos un español bien raro, pero es español, ¿cierto? Nuestra lengua madre es el español. Ese es el lenguaje. Si hace la misma pregunta, si usted le hace la misma pregunta a una empresa, ¿cuál es el lenguaje que se habla acá adentro? Obviamente todo en español, sí, pero hay un lenguaje que es el que manda, el lenguaje de los negocios. Y el lenguaje de los negocios son dos. Nos guste o no nos guste a los ingenieros, el lenguaje de los negocios no es el lenguaje de los ingenieros. Yo lo digo como ingeniero civil, ¿ya? Pero mis alumnos son economistas, son gente de negocios. El lenguaje de los negocios es la contabilidad, por eso es tan importante aprender contabilidad. Y el segundo lenguaje de los negocios son las finanzas. Si el día de mañana
tú partes como ingeniero de estudio, o partes como ingeniero de producción, o partes como ingeniero de planificación, o de costo, de lo que sea, y empiezas a ascender por la pirámide ejecutiva, y empiezas a trabajar, y empiezas a tener más responsabilidades, y empiezas a ascender en tu desarrollo profesional, cada vez van a ser más importantes las habilidades financieras y las habilidades contables, no porque tú vas a hacer el balance, no porque tú vas a hacer el trabajo del contador, es porque vas a tener que tener y entender y relacionarte con gente, sobre todo de la alta dirección de tu empresa, que va a tener que lidiar con el lenguaje financiero y contable. O sea, si usted quiere truncar, mire lo que le voy a decir, y me atrevo a decirlo, súper con conocimiento de causa. Si tú quieres truncar tu desarrollo ejecutivo en el tiempo, no aprendas ni contabilidad, ni presupuesto, ni finanzas, ni economía. Y dedícate solo a lo técnico. Y siempre vas a ser un muy buen técnico. El problema es que si tú ahora quieres avanzar en tu carrera profesional, quieres formar tu negocio, quieres ser emprendedor, quieres ir, por ejemplo, soñemos en voz alta, quieres llegar a Silicon Valley en Nueva York, o perdón, en Los Ángeles, o quieres ir a abrir tu empresa a la bolsa en Nueva York, o en Santiago, lo que sea, tú necesitas convencer a una audiencia que todos hablan el lenguaje de la finanza y la contabilidad. Mira qué interesante, eso quiere decir que cuando uno termina la carrera, y uno dice, ok, me voy a dedicar a trabajar en esta área o en esta otra área, si tú tienes habilidades y quieres desarrollarte como ejecutiva o ejecutivo, tienes que aprender el lenguaje de los negocios. Y eso entonces ahí vuelvo a responder la pregunta de cómo seguir aprendiendo esto. Los posgrados, entonces, los posgrados ejecutivos están hechos para profundizar en temas de finanzas para aquellos que no los profundizaron en los pregrados, porque no todos hacen una carrera de finanzas o de ingeniería comercial, pero fundamentalmente para adquirir el lenguaje de los negocios. Y eso yo diría que es súper importante. Trate, en la medida de sus posibilidades, de abrirse a esas posibilidades, de aprender, y como dijo el profesor Osorio, cuando tenga esos ramos, tiene que devorarse esas materias, porque esas materias son las que le van a abrir las puertas para que el día de mañana llegue a los niveles más altos de las posiciones ejecutivas en las compañías, o si es que el día de mañana va a ser emprendedor, para que pueda manejar muy bien su empresa. Eso. Bien, muchas gracias Jaime, muchas gracias profesor Laín por tan interesante charla, conversación con nuestros estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Seguro todos la van a considerar. Así que eso, muchas gracias Jaime, muchísimas gracias a ustedes, despedimos. les deseo muchísimo éxito, que le vaya muy bien. Yo me Muchas desconecto. gracias. Sí, muchas gracias Jaime. Gracias, profesor Osorio, por la invitación, gracias a Andrea, al equipo ahí, y les deseo mucho éxito a todos. Chao. Muchas gracias Jaime, que esté muy bien, chao. Chao, chao. Muy bien, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a seguir con la segunda presentación que tenemos en el día de hoy en el área de la finanza. Y en este momento tengo, y le invito a conectarse, ¿cierto? Tengo el placer de presentar al profesor Felipe Torres. Felipe es ingeniero civil industrial, es magíster en planificación y control y gestión y diplomado en visualización de datos. Actualmente es profesor de nuestra universidad en la asignatura de analítica, ¿cierto?, de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. El profesor Torres es un profesional que tiene 11 años de experiencia en planificación estratégica, análisis y planificación financiera, en el diseño de soluciones estratégicas para el control financiero y en la formulación de indicadores y el despliegue visual de datos. También entrega o desarrolla, ¿cierto?, toda la planificación para la toma de decisiones basado en la evidencia. Él está orientado al desarrollo profesional en ambientes de alto desempeño que agregan valor a las distintas organizaciones e instituciones que requieren de su servicio. El profesor Torres nos hablará precisamente de lo que es la planificación financiera, aprendizajes, errores y experiencias prácticas que él ha tenido. Entonces, agradecemos, ¿cierto?, la presentación de nuestro invitado. Invitamos a Felipe que se conecte, ¿cierto?, que ponga su exposición, y también le doy la bienvenida y le dejo la audiencia para su presentación. Estimado Felipe, por favor, adelante. Hola, gracias Hugo. Consulta, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ya, buenísimo. Voy a compartir entonces la presentación. Que me parecía acá que estaba compartiéndose, pero parece que no.
Estaba, Aún pero no. se Me dicen salió. si se... Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Ya, buenísimo. Ya. Vamos entonces a compartirla. Sí, mientras comparte Felipe ahí, No, te saliste de nuevo de la presentación, perdón. sí, Sí. Ahí ustedes me avisan. Ahora se debería estar compartiendo otra vez. Ahora sí que sí. sí. Bueno, Buenísimo. vamos a dar el parte, ¿cierto? Felipe ha trabajado transversalmente con muchas especialidades, así que toda atención y como decía el profesor, el profesor Lavín anteriormente, siempre es importante cuando uno quiere crecer en una organización independiente, la carrera que uno tenga, es muy importante tener estos lenguajes como nos va a presentar también Felipe. Adelante Felipe, por favor. Gracias, Hugo. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Quiero también agradecer la invitación por parte del profesor Hugo a poder compartir un poco esta experiencia. Yo les voy a comentar un poco sobre la planificación financiera, ¿ya? Aprendizaje, error y ciertas experiencias prácticas. Se ve el cambio de pantalla, ¿no? Que no puedo ver bien la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve que avanzó la presentación? Sí, sí, Felipe. Ya, buenísimo. Bien, primero que todo, voy a presentarme un poco. Antes que todo, soy papá. Soy un papá feliz. Tengo 2 hijos. Soy ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María. Tengo ahí ciertas especializaciones. Particularmente me he desempeñado siempre orientado a lo que es la planificación financiera y el control de gestión. Dentro de mi desarrollo profesional, comencé como analista en control de gestión en la compañía sudamericana de vapores. Después estuve casi 2 años trabajando en la Universidad Andrés Bello como director de presupuesto. En ese tiempo se denominaban directores administrativos de una facultad, la Facultad de Enfermería, luego la Facultad de Ciencias Exactas, luego de ambas juntas. Después estuve aproximadamente 5 años como jefe de la unidad de análisis institucional en la Universidad Federico Santa María. Luego, a continuación, trabajé como director de planificación, desarrollo y control de gestión en la administración pública, en particular en la Corporación Municipal Viña del Mar. Y a partir de enero creé mi propia consultora que se llama Prisma, que se enfoca principalmente en la sostenibilidad financiera y la consultoría en planificación financiera. ¿Sí? Entonces, para partir, vamos a tratar de esbozar una definición sobre qué es la planificación financiera. ¿Sí? Vamos a partir indicando primero qué es lo que es y luego qué es lo que no es la planificación financiera, porque en la práctica se observa mucho una confusión permanente. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que es la planificación financiera? Es en esencia diseñar un mapa, ¿ya? Un mapa del dinero. Este mapa del dinero lo que tiene que intentar explicar es cómo entra el dinero, cómo sale el dinero y algo muy importante es cuándo esto sucede. ¿Ya? El profesor también Jaime en la presentación anterior nos comentaba un poco sobre cuáles son los distintos tipos de decisiones que uno tenemos que tomar, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento. La planificación financiera es la gran herramienta que en el fondo nos va guiando en este proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, esta planificación financiera tenemos que pensar en una meta financiera, ¿ya? Y diseñar un plan que tenga ciertos pasos para alcanzar esta meta, ¿ya? En algunas asignaturas de la malla, particularmente de ingenieros civiles industriales, uno revisa los conocidos objetivos SMART, ¿ya? Entonces, estos objetivos de SMART efectivamente son esta guía de pasos que se construyen dentro de esta ruta financiera para poder partir de un punto, iniciar un punto A hasta llegar a un punto final B, donde yo espero que ese punto final B sea mejor que el punto de partida, ¿sí? Entonces, esta planificación financiera es esta hoja de ruta que nos permite transitar entre ambos puntos. Y finalmente, ¿qué es lo que no es? ¿Ya? ¿Qué es lo que no es? No es una disciplina aislada. ¿Ya? La planificación financiera y en particular las finanzas se nutre de muchas otras disciplinas. Por ejemplo, estadística, matemáticas, economía, ingeniería de procesos, etc. ¿Sí? Aquí viene entonces quizás una pequeña mala noticia para si alguien pensó que terminando sus cursos de matemática o terminando los cursos de estadística no va a haber nunca más esas cosas medias raras que de repente salen fórmulas y que después, bueno, más adelante ustedes van a ver algunas cosas que se llaman valor actual neto, tasa interna de retorno, bueno, en fin, pasé las pruebas y no olvido. Un pequeño spoiler es que traten de no olvidarse, ¿ya? Porque esas cosas y esas herramientas se utilizan ampliamente en la industria, con independencia de que si son organizaciones públicas, como por ejemplo el profesor Jaime comentaba anteriormente, si son políticas fiscales, ¿ya? Si estamos hablando del gobierno o Estado, o si son de organizaciones privadas, ¿no?
Y por otro lado, que tampoco es la planificación financiera, no es el propósito fundamental de la organización, ¿ya? Pero sí es una gran ayuda para cumplir el propósito fundamental de la organización, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una panadería, mi negocio principal no es construir información financiera, sino que es vender pan. Pero la información financiera me ayuda a vender más pan o vender más tipos de pan, ¿ya? Entonces, la planificación financiera no es ni se puede constituir como el propósito fundamental, sino que es una gran herramienta que nos permite alcanzar ciertos objetivos. Yo voy a hacer una distinción un poco más general. El profesor Lavín también dio una distinción respecto de las distintas ramas de las finanzas. Yo las voy a dividir básicamente en dos, ¿ya? Una que engloba a todo lo que no es el mercado de activos. A eso yo les denomino, con la misma denominación del profesor Lavín, las finanzas corporativas, ¿ya? Donde el principal propósito de esto es gestionar una organización viva, ¿ya? Esa organización puede ser una empresa, esa organización puede ser una persona, como las finanzas personales, que hoy en día, concuerdo con el profesor Lavín, están muy de moda, o puede ser una organización de gobierno, ¿ya? Pero en el fondo tenemos que gestionar algo que está vivo, donde algo que está vivo implica algo que está funcionando, y esperamos que no muera, ¿ya? Eso es súper importante. De hecho, es un principio de la contabilidad, ¿ya? Que quizá ustedes vayan a ver más en el futuro. Nosotros esperamos siempre que las empresas no vayan a morir en el tiempo. Y por otro lado, una segunda rama son las finanzas de inversiones, donde el principal propósito corresponde a gestionar activos en mercados, ¿ya? Dentro de la charla de hoy nos vamos a enfocar en las finanzas corporativas, ¿ya? Porque estas nos ayudan a que una organización sobreviva en el tiempo, ¿sí? Hay algunas estadísticas, particularmente en Chile, por ejemplo, las pymes, 8 de cada 10 pymes no logra sobrevivir el primer año, ¿ya? Mi principal observación y exploración en esto es que principalmente una de las grandes fallas de estas organizaciones es que carecen de planificación financiera, ¿sí? Entonces, mueren en el tiempo. Entonces, para comenzar también, ya pasando un poco el tema de las definiciones y un poco la teoría, vamos a imaginar una organización ficticia que necesita dinero, ¿ya? Esta organización ficticia vamos a pensar que necesita una suerte de crédito para seguir funcionando, ¿sí? Entonces esta organización tiene serios problemas financieros y viene a nosotros solicitando ayuda para poder conseguir este dinero. La pregunta para ustedes: ¿ustedes le prestarían dinero a una organización que, si ustedes la buscan en Google, por ejemplo, aparecen titulares como esta organización tiene un serio desorden financiero, esta organización tiene una mala planificación, esta organización arrastra una deuda de años sin pagar? Desde la perspectiva razonable, por ejemplo, para una institución financiera o un banco, la gran respuesta es no, ¿ya? De hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo tampoco prestaría dinero a una organización que tiene una mala reputación financiera, ¿sí? Pero ahora vamos a transformar esa organización ficticia en un caso real, ¿sí? Utilizando planificación financiera, nosotros logramos revertir esa sensación o esa idea de que, dada esta mala reputación, yo no te voy a prestar dinero, en la respuesta completamente contraria. Sí, confío en ti, por lo tanto, te vamos a prestar dinero, ¿ya? Entonces, utilizando la planificación financiera, nosotros logramos transformar un no en un sí, ¿ya? La planificación financiera, como yo les comentaba anteriormente, es una gran herramienta que nos permite transitar desde un punto A hasta un punto B, ¿ya? Cumpliendo una serie de objetivos y pasos. Una de las herramientas que nosotros utilizamos dentro de la planificación financiera, ahora vamos a transformar, como les comentaba, este caso ficticio en un caso real, es una herramienta que se conoce como leaseback financiero, ¿ya? No voy a profundizar mucho en la definición porque es un poco pesada, es un poco compleja, se requieren un poco más de conocimientos de finanzas corporativas, pero en esencia, como si tratamos de escribirlo en un Twitter, ¿ya? Como para una publicación sencilla, una operación de leaseback financiero es cuando yo tengo un activo, pero necesito plata, y hay otra persona que tiene esa plata que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le vendo la máquina, por ejemplo, que yo tengo a esta persona, por lo tanto, esta persona me pasa la plata, pero esta persona luego se va a quedar con esta máquina que para esa persona es completamente inútil. Porque, por ejemplo, imaginémonos una panadería, volviendo al ejemplo. Yo tengo una máquina que hace pan y necesito plata, viene una persona que me dice, oye, pero mira, yo te puedo prestar esta plata. Yo le entrego mi máquina de pan y la otra persona dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esta máquina de pan si yo no soy panadero? Entonces lo que dice la persona astutamente es decir, mira, no te preocupes, yo te voy a arrendar esta máquina. Entonces tú inicialmente, como yo te vendí esta máquina, obtuve una gran suma de dinero
y luego te voy pagando pequeñas cuotas en el tiempo diferidas. Por lo tanto, yo siempre me quedo con una diferencia bastante grande que me permite mantener la operación, ¿ya? Eso en esencia es una operación de leaseback financiero. En el caso real que yo les comento, es el caso de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Nosotros logramos calcular esa cifra que ustedes ven ahí en la pantalla. Esa cifra la calculé personalmente con una coautoría, con todo un equipo detrás. Fue de 17.806.100 pesos, ¿ya? Tiene que ser como al peso. Una de las cosas esenciales en finanzas y contabilidad es que uno siempre tiene que ser cerrado, ¿ya? Tiene que construir números reales, ¿sí? Solo para ponerlos en contexto, equivale aproximadamente, trayéndolo a términos reales, ajustado por inflación, a la Teletón del año 2013. ¿Ya? O sea, toda la recaudación de la Teletón del año 2013 es exactamente, aproximadamente, el monto que nosotros logramos obtener a través de esta operación de leaseback financiero. Y también otro detalle, ha sido la operación más grande en la historia de la administración comunales en Chile, ¿ya? La anterior operación era de aproximadamente 9.000 y nosotros logramos duplicar, casi duplicar esa cifra, ¿sí? Aquí viene un poco de antecedentes de contexto, en caso de que ustedes no me crean y digan, ya, ¿cómo fue posible esta suerte de maravilla? Aquí les presento dos titulares, ¿ya? El primer titular fue cuando el Ministerio de Hacienda, que forma parte de la Administración Central de Gobierno, a través de la Dirección de Presupuestos, que es la encargada, digamos, que se encarga de revisar todo lo que nosotros dijimos numéricamente y se encarga de dar fe de esto. Es decir, sí, lo que ustedes nos presentan, nuestro plan financiero, fue una operación que nosotros proyectamos a 10 años, ojo, su plan financiero se los creo, por lo tanto pueden hacerlo. Y el segundo titular, que está un poquito más abajo, es cuando logramos convencer nuevamente a la administración comunal de que esta era una buena idea, ¿ya? Esto fue un proceso largo, ojo también, eso hay que tener un sentido siempre, recordando los objetivos SMART, acotado en el tiempo. Este proceso duró aproximadamente 1 año y medio, entre noviembre del año 2022 y mayo del año 2024. ¿Ya? Fue un proceso bastante extenso. Y ahora les vamos a mostrar cuáles son los principales errores que encontramos, algunos aciertos y ciertos aprendizajes, principalmente asociados a esta operación. ¿Cuáles fueron los errores que nosotros encontramos? El primero, creer que las finanzas, como les había comentado, es un mundo independiente que no tiene por qué conocer el propósito de la organización, ¿ya? Es un error que suele ocurrir bastante. Los equipos de finanzas o en general los equipos de soporte administrativo en cualquier organización, a veces, más de lo que uno quisiera, suelen desentenderse un poco del propósito de la propia organización, ¿ya? El rol como ingenieros industriales, como ingenieros civiles industriales, es precisamente ser este vaso comunicante que logre conectar a estas personas, logre conectar a estos procesos y logre conectar estas ideas. Otro error fundamental es arrastrar la deuda estructural. ¿Qué significa eso? Quedamos debiendo un poquito de plata, no te preocupes, que lo vea la administración del mañana, ¿ya? Que lo vea el director de finanzas del futuro, que lo vea el director de planificación y control y gestión del futuro. Eso es un error también, es un error de delegación. Nosotros también estamos llamados como ingenieros industriales, como ingenieros civiles industriales, a tener responsabilidad sobre los dineros que estamos administrando y tratar de no diferir esto en el futuro, ¿ya? No chutearlo para que el que venga luego se encuentre con este problema. Y el último es subestimar la disciplina de gasto. ¿Qué significa eso? Una de las cosas muy importantes cuando uno trabaja en planificación financiera, y creo que también es una asignatura de la malla, es saber diseñar buenos presupuestos, ¿ya? Si nosotros diseñamos un presupuesto, estamos llamados a tener disciplina para cumplir este presupuesto. Y si el presupuesto no se cumple, también estamos llamados a encontrar explicaciones de por qué no se cumple y encontrar ciertas medidas correctivas o recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero no todo fue tan negativo, también tuvimos bastantes aciertos. El primero es que logramos conseguir esta operación de financiamiento, pero otros aciertos estratégicos, yo diría que el fundamental es que tenemos que buscar innovación financiera, ¿ya? Como comentaba también el profesor Lavín anteriormente, nadie aprende finanzas personales ni en el colegio ni en la universidad, por lo tanto se hace muy difícil cuando nos enfrentamos, por así decirlo, a las finanzas de la organización viva, que les comentaba que puede ser una persona. Es bastante difícil gestionar estas propias finanzas, ¿sí? Y principalmente, bueno, la innovación financiera que nosotros encontramos fue precisamente esta operación de leaseback financiero que les comentaba, que es una solución que suele ser un poco riesgosa para las instituciones financieras, principalmente porque es a largo plazo, ¿ya? Pero la innovación financiera está en diseñar, como les comentaba, este plan,
y diseñarlo de forma seria, ¿ya? Que eso nos conecta con el siguiente acierto. Tenemos que saber negociar con seriedad, ¿ya? Negociar con seriedad implica diseñar un esquema, por ejemplo, un plan, un presupuesto de mediano plazo, un presupuesto de largo plazo, demostrarlo todo numéricamente, ¿ya? Una demostración cualitativa funciona para convencer inicialmente, pero una demostración cuantitativa funciona para convencer en el largo plazo, ¿ya? Ahí es donde yo les comentaba, si ustedes, por ejemplo, una aproximación real de este mismo ejemplo, en un momento nos preguntaban, bueno, estamos pagando multas e intereses por un valor X, y el valor de la cuota nos va a costar, por intereses, un valor Y. Entonces nosotros demostramos numéricamente que pagar esta cuota asociada a este interés era mucho más barato en el largo plazo que seguir pagando multas, ¿ya? ¿Cómo lo demostramos? Aquí vuelvo a la asignatura que les comentó el profesor Osorio, utilizando un ratio que se llama la tasa interna de retorno, que es la TIR, ¿ya? Tuvimos que traer después todo a valor presente, entonces esos conocimientos que uno analiza en ingeniería económica, por ejemplo, en evaluación de proyectos, costo y presupuesto, son cosas que luego se utilizan en el mundo real, ¿ya? Así que también ahí está complementando mi spoiler de que no se olviden de eso, o si se llegan a olvidar, que intenten refrescar y estar permanentemente revisando y recordando ciertos conceptos. Y la última, yo diría que es también la más fundamental desde mi perspectiva de la planificación financiera, es que hay que tener un plan, ¿ya? Suele pasar, a mí también me pasó en mi primer trabajo, pero también hay que tenerlo muy en consideración y bien a conciencia, que no hay que correr en círculos, ¿ya? Cuando uno se enfrenta con un problema, la primera aproximación es decir, ya no importa, vamos a ponernos a calcular ratios, vamos a ponernos a calcular un modelo, vamos a hacer una serie de tiempo, una proyección espectacular, y la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Esas preguntas son las que se resuelven en el paso 0 de la planificación financiera, que es no correr en círculos, nos tomamos un tecito de manzanilla, reflexionamos, diseñamos este plan y con el plan diseñado vamos ejecutando los pasos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto también nos permite transformar la incertidumbre, que es algo que no sabemos que puede pasar, en riesgos controlados. Algo que sabemos que puede pasar, pero podemos hacer algo al respecto, ¿ya? Y para finalizar, 3 aprendizajes, nuevamente y reitero, no separen lo financiero de lo organizacional, ¿ya? Detrás de los números, detrás de la infraestructura de software, detrás de los sistemas que se utilizan, hay sistemas bastante habituales hoy en día en las organizaciones que se conocen como los ERPs. Hay software bastante importantes para comunicar información, que son herramientas de inteligencia de negocios, pero fundamentalmente no hay que separar lo financiero de lo organizacional. Detrás de cada número que nosotros calculamos, detrás de cada número que nosotros obtenemos de algún sistema, hay personas, estos números representan personas, representan trayectorias de vida, representan familias, procesos y decisiones, ¿sí? Una segunda aprendizaje es que tenemos que siempre comparar, ¿ya? Eso también es casi una rama dentro de la economía, por ejemplo, está la economía comparada, existen las políticas públicas comparadas, siempre necesitamos comparar alternativas. Lo que yo les comentaba, bueno, pagamos el interés de este crédito, es más barato que seguir pagando multas. Entonces, esa visión, quizás casi contraintuitiva, fue lo que nosotros logramos demostrar y nos permitió también convencer a las personas de que era una decisión más inteligente, ¿no? Esa conclusión la obtuvimos nuevamente gracias al análisis financiero, ¿sí? Y finalmente, disciplina y transparencia, ¿ya? Un plan creíble puede transformar no estoy seguro, no te creo, por lo tanto, como no te creo, no te voy a prestar plata, en un sí, ¿sabes qué? Tienes razón, confío en ti, tienes un respaldo institucional detrás, no eres tú simplemente el que está solo en el desierto diciendo que tu plan funciona, sino que hay una institución de gobierno y luego una institución, esto también nos ayudamos bastante en un respaldo académico, reportamos y conversamos con una universidad para revisar cuál era el respaldo y sustento desde la perspectiva de la evaluación de proyectos, qué tan viable era esto, y finalmente tuvimos esa respuesta. Pero también no basta solo con un plan, ¿ya? Ese plan hay que saber transmitirlo, hay que saber comunicarlo y hay que saber difundirlo adecuadamente para poder convencer a las personas de que tomen las decisiones correctas. Yo les comenté en un principio, la planificación financiera es una herramienta que nos permite llegar de un punto A a un punto B. ¿Cómo llegamos desde ese punto A al punto B? Es tomando decisiones. Y la idea es que las decisiones sean las correctas para que podamos transitar, digamos, por esta ruta tratando de con el menor riesgo posible.
Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, pues, por tu exposición y muy interesante el trabajo que te tocó realizar allá, ¿cierto? Cuando asumieron funciones en esta municipalidad. Bien, hay preguntas, sí, ya empezamos con las preguntas. Benjamín, te escuchamos. No, Benjamín bajó la mano y no lo alcancé a activar el micrófono. Ya. Sí, ¿Hay preguntas o no? Benjamín, si tiene todavía preguntas, levante la mano nuevamente, por favor, para identificarlo. No, parece que Benjamín se arrepintió. Sí, alguien. Yo voy a aprovechar de hacer una pregunta. Bueno, ahí está Ender, pero voy a aprovechar de hacer una pregunta para Felipe, en vista de que acá además hay estudiantes de varias carreras distintas, no solamente industriales, pero me imagino que también dentro de todo este trabajo que tú hiciste, te tocó trabajar en equipos multidisciplinarios con otras áreas de la ingeniería, y me gustaría que nos contaras un poquito de esa experiencia y de lo que implicó y cuál es el rol que tienen estas otras ingenierías en este rubro. Sí, buenísima pregunta. Efectivamente, una de las principales, no sé si problemas, ¿ya? Yo diría que desafíos que uno tiene cuando se enfrenta con equipos multidisciplinarios es precisamente el uso del lenguaje, ¿ya? Y porque, por ejemplo, no es lo mismo para un ingeniero, voy a inventar, para un ingeniero informático, cuando uno habla de un sistema, respecto de cuando un ingeniero en logística o un ingeniero industrial, uno le habla de sistema, ¿ya? Son enfoques distintos que no está mal que sean enfoques distintos porque tienen trayectorias y proyecciones profesionales diferentes, ¿no? Entonces, el trabajar con equipos multidisciplinarios, el primer desafío es tratar de construir un lenguaje común. O sea, cuando yo me refiero a este concepto, la idea es que todos tengamos en la mente un concepto similar, ¿no? Cuando uno no tiene ese tipo de lenguajes, se ralentiza mucho, por así decirlo, el avance en los proyectos, ¿no? Otra cosa interesante que también que los civiles industriales y los industriales en general trabajan muy de la mano con el mundo informático, ¿ya? Una cosa muy importante dentro de la planificación financiera es tener datos confiables, ¿ya? No solo tener datos, ojo, es súper importante. Yo puedo tener datos, pero esos datos los saqué, los encontré bajo una planta, ¿ya? Esos datos tienen que tener cierto grado de fiabilidad. Yo tengo que ser capaz de convencerme de que utilizando esos datos los puedo transformar en información, eso es súper importante. La información no es lo mismo que los datos yo los pongo en una juguera y los transformo en información. Para que eso tenga sentido, tengo que trabajar muy de la mano con informáticos porque tengo que tener una idea de cuál es, por ejemplo, la infraestructura de software, la infraestructura de hardware con la que cuenta la organización, ¿ya? Solo como un caso muy práctico, en este mismo último trabajo, había un problema de comunicación muy cotidiano, que era el correo electrónico. El correo electrónico, no todos tenían, por ejemplo, el mismo dominio de cuenta. Entonces, cuando alguien hacía un cambio dentro de la estructura de correos electrónicos, había un grupo que sí tenía este cambio y otro grupo que no. Entonces, eso ralentizaba mucho la comunicación interna de la organización, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, estandarizamos el uso del correo electrónico utilizando la suite de Google Workspace, que es la de Google, y con eso, por ejemplo, de hecho, mejoramos mucho la productividad. La gente puede decir, oh, mira, ahora puedo, que era muy extraño, y para mí yo lo consideraba bastante común, pero la gente decía, mira, ahora puedo agendar reuniones en el calendar. Entonces nosotros decíamos, sí, eso fomenta el trabajo colaborativo. Entonces, eso también es súper relevante. Cuando uno nunca trabaja solo, es muy raro ver lobos solitarios, sean en organizaciones públicas o privadas. El trabajo colaborativo existe, tiene que existir por naturaleza. En la sección que yo hago también fomentamos harto el trabajo colaborativo, eh, pero ese lenguaje colaborativo tiene que coexistir con un lenguaje común. Si yo no soy capaz de tener ese lenguaje común, ese trabajo colaborativo se ralentiza. Bien, gracias. Ahora sí, está Eder preparando la Puede pregunta. habilitar su micrófono. Ender, está disponible para que habilite su micrófono, Ender.
No, parece que Ender Con no confianza, está con pudiendo, confianza. no está logrando habilitar Sí, micrófono. ¿alguien más que quiera hacer Si una no, pregunta al escriba por profesor el chat. Torres? Si no, escriba por el chat. No, sí, Ender, tiene que... Es que dice que no puede habilitar el micrófono. ¿Puede escribir la pregunta entonces por el chat si no logra habilitarlo? ¿Y alguien más que pueda levantar la mano? Si es que quiere hacer Sí. otra pregunta al profesor Torres. Sí. Mientras tanto, si hay alguna otra pregunta. Todavía tenemos tiempo para preguntas. Ahí Ahí, tengo una segunda persona. Sí, ahí mientras Ender escribe su pregunta, a ver si Javier puede habilitar su micrófono. No sé si me dejo. Ah, sí, me dejó ya. Quería preguntar, Escuchamos, Javier. probablemente se sale un poco del enfoque de la charla, pero me quedó un poco ambiguo o como grande el concepto de como un plan financiero, como que obviamente entiendo la idea general, pero no sé bien como qué aspectos abarcaría algo así, sobre todo porque es como muy a largo plazo, entonces como que no sé si es algo que vamos a ver más adelante en la carrera o que en verdad no me debería preocupar o que ahora me debió haber quedado claro y simplemente no lo entendí. ¿Me permite, Muchas gracias, Felipe? Javier. ¿Me permite, Felipe, una introducción al respecto? Ahí te dejo. Javier, ustedes están empezando sus carreras y hay asignaturas que todavía ustedes no tienen, que probablemente se vaya a profundizar, en la cual, perdón, vayan a profundizar estos conceptos, ¿ok? Así que eso no pierdas cuidado con eso. ¿Ah? Y las charlas que van a tener, empezando por esta, ¿cierto? Que a nosotros nos corresponde finanzas y a otras carreras les corresponde también otras charlas para ustedes posteriormente. Seguramente también le van a hablar de temas que van a tener que profundizar, obviamente, en cada una de sus respectivas carreras. Perdón, Felipe, disculpa. Sí, mira, Javier, voy a intentar considerar tu pregunta desde la perspectiva docente y luego desde la perspectiva profesional, ¿ya? Cuando yo me refiero a planes financieros, tienes que imaginarte como si diseñaras un plan para cualquier cosa, ¿ya? Habitualmente los planes, yo siempre cuando les comenté, también hago consultoría, cuando me toca hacer consultoría o en mi experiencia profesional previa, un plan financiero parte de un diagnóstico, ¿ya? Es decir, le sacamos una suerte de radiografía a la organización, donde esta organización incluso puede ser tú mismo, ¿ya? Pero tiene que ser lo más cruda posible, es decir, con la mayor cantidad de datos posibles, independiente, y esto es súper importante, independiente si los datos que tú ves te gustan o no, ¿ya? Entonces nosotros decimos, uy, mira, la información se ve bastante fea. Bueno, quizás eso es lo que tiene que reflejar el diagnóstico, ¿ya? Porque la idea de hacer un plan precisamente viene de decir, yo quiero llegar a una situación mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el plan financiero realiza una radiografía. ¿Cuál es nuestra deuda? ¿Ya? Eso quizás llevado al caso de finanzas personales, uno lo puede sensibilizar más. ¿Cuánta es tu deuda actual? ¿Cuánta plata debes? ¿A quién le debes? Tengo deudas de crédito, le debo a un banco, le debo a otro banco porque tengo un crédito hipotecario, entonces estoy pagando una casa, estoy pagando un crédito de consumo, tengo que pagar, si soy dueño de una empresa, tengo que pagar remuneraciones. Entonces, hacemos una radiografía sobre el estado actual de la organización. El paso 2, recuerda que el paso 0 siempre es no correr en círculo, entonces diseñamos este plan. El paso 1 es sacar hacer este diagnóstico y el paso 2 es decir, ok, dado que ya sé aproximadamente cuál es el estado actual, cuáles son las herramientas que yo tengo para moverme, ¿ya? Aún ni siquiera pensar en moverme hacia el punto B, que yo estoy detectando como un potencial objetivo, sino que simplemente es responder a la pregunta, ¿me puedo mover o no? ¿Ya? En ese paso es donde viene con mucha mayor fuerza el trabajo colaborativo. ¿Cuál es, por ejemplo, mi infraestructura de software? ¿Ese software que estoy utilizando se paga o no se paga? Ya que también es súper relevante. ¿Qué dice la literatura al respecto? Es harto de buscar bibliografía, harto de buscar papers. Esto no es una cosa simplemente de tipear en Google o tipear en ChatGPT. Probablemente la experiencia que tú estás enfrentando no ha sido la primera. Quizás hay otras personas que ya pasaron por una situación similar
y ya diseñaron quizás alguna solución. Estas soluciones, por ejemplo, si las llevamos al mundo informático, pueden conocerse como los frameworks. Si yo tengo algún framework, entonces tengo, por así decirlo, una guía sobre cómo puedo solucionar una situación particular. Si yo entonces voy sumando estas situaciones particulares y las voy, por así decirlo, construyendo en soluciones un poco más grandes, yo puedo decir, mira, efectivamente puedo moverme. Y el paso 3 es decir, ok, dado que ya saqué esta radiografía financiera, todo mis niveles de ingresos, todo mi nivel de deuda, cuánta plata debo y a quién, puedo moverme, es decir, por ejemplo, puedo reducir gastos por aquí, puedo reducir gastos por acá, puedo aumentar un poco mis ingresos quizás explorando alguna otra actividad. Es decir, tengo la velocidad suficiente para llegar al punto B en el plazo que yo me estipulé, y ahí es donde, por ejemplo, uno se conecta con la planificación estratégica. ¿Ya? Entonces vamos a diseñar un plan con pasos, con objetivos, que tengan un indicador que nos permita ir trazando y diciendo, mira, vas bien, indicadores de banderitas, que te levanten semáforos, y eso es súper común en la industria, levantar semáforos. En esta actividad lo estás haciendo bien, en esta actividad, ojo que te estás atrasando, en esta actividad probablemente ahora es poco factible, poco razonable que puedas cumplir esto en el plazo determinado. ¿Ya? Entonces, pero eso, ojo, quizás no se aprende en una sola asignatura. De nuevo, es la suma de muchas asignaturas que estoy absolutamente seguro que tienen por delante. Gracias, Felipe. Voy a permitirme leer la pregunta de Ender, que recién la escribió. Dice, desde el punto de vista financiero y entendiendo la operación de leaseback como se innovó, las empresas tecnológicas que se dedican a vender productos digitales, es decir, las SaaS, Software as a Service, ¿cómo podría innovar si entiendo que una operación leaseback necesita de un activo tangible de por medio? Muy buena pregunta. Sí, muy Sí, tal buena. como yo, sí, muy buena, sí. Bueno, en la presentación yo les comenté que nosotros realizamos una operación de leaseback financiero, ¿ya? Las operaciones de leaseback, ojo, no requieren necesariamente de un activo tangible, ¿ya? Porque hay varios tipos de operaciones de leaseback. Está el activo de leaseback financiero, pero también está el leaseback operacional, ¿ya? En las operaciones del leaseback operacional es donde yo, por ejemplo, no necesariamente tengo que entregar un activo tangible. Por ejemplo, si yo dispongo de licencias, eso también es bastante común en la industria de software as a service. Por ejemplo, en los software que se dedican a la gestión de tickets, ¿ya? Yo, cuando trabajé en la Universidad Federico Santa María, nosotros implementamos una mesa de ayuda, que estas son las típicas, que uno envía un correo, se te asigna un ticket, ese ticket es trazable, y de acuerdo al acuerdo a nivel de servicio, que se conoce como SLA, este ticket se va resolviendo y tiene distintos niveles, ¿no? Habitualmente las empresas que se dedican a la construcción o a la venta de ese software te venden licencias a un costo bajo pero perpetuas, y luego lo que te hacen es que te cobran una suerte de mantenimiento con cierta temporalidad, que habitualmente es anual. Entonces, esas licencias que tú tienes contablemente se consideran un activo. Entonces tú las transformas, y aquí viene una operación contable, que está un poco, la parte un poco fome, tú transformas ese gasto que tuviste en un activo porque tienes una licencia perpetua. Y luego ese activo, que es esta licencia que yo te estoy comentando, es el que puedes entregar como parte de un leaseback operacional. ¿Ya? Eso es, o sea, respondiendo a la pregunta, las empresas que solo venden software, que hoy en día los modelos de negocio son tradicionalmente los que acabo de comentar, es un activo perpetuo, pero un gasto, por así decirlo, que habitualmente es el soporte, funciona mucho mejor, porque permiten capturar cuentas con un mayor horizonte de tiempo, ¿sí? Y permiten también minimizar el costo asociado a la operación con quien es finalmente el cliente. Bien, gracias, Felipe. ¿A quién tenemos ahora, Magdalena? Martín, ¿no? Martín puede habilitar su micrófono ahí para hacer su pregunta. Yo creo que ya con Hola, eso buenas. cerramos. Sí, ¿Se escucha, no? Sí. sí, Martín, adelante. Profesor, yo quería preguntar porque anteriormente mencionó el beneficio del interés antes que el pagar la multa. ¿Cómo se podría vincular eso a la deuda, a la utilización de la deuda para beneficiar a una empresa o un emprendimiento? Ya. Mira, es ideal que el emprendimiento no acumule una deuda de arrastre, ¿ya? Pero vamos a ponernos en el peor escenario, de que tú tienes un emprendimiento y tienes la convicción de que este emprendimiento va a funcionar, ¿ya? Y para que este emprendimiento funcione, tú comenzaste tu emprendimiento con siempre partes con una deuda. La respuesta es a quién le debes esa plata, ¿ya?
Pero en el tiempo, vamos a imaginar, un caso muy cotidiano que pasa mucho es que, oh, me atrasé en el pago del IVA, o me atrasé, que esto no se hace, y por ley eso no debería nunca pasar, me atrasé en pagar la previsión de mis funcionarios, ¿ya? O de mi gente. Ese pago de deuda, con el tiempo, comienza a acumular interés o multas. Es decir, tú no pagaste el IVA un mes, te pongo una multa. Tú no pagaste la previsión, te pongo una multa. Esas multas son carísimas, ¿ya? Son demasiado caras, precisamente porque generan incentivos para que las empresas no incurran en esa multa, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Imagínate que tú efectivamente acumulaste esa multa. Desde la perspectiva de la planificación financiera, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que calcular el valor de esa multa, ¿ya? Y se tiene que proyectar hacia el futuro. Una de las cosas que uno hace habitualmente en planificación financiera es que uno proyecta cosas hacia el futuro, ¿ya? Uno opera como una especie de oráculo. Distinto es que si la cosa funciona o no, ¿ya? Siempre es habitual que uno tradicionalmente haga proyecciones con un horizonte de tiempo de no más de un año, ¿ya? Pero en lo particular, a mí, como les comenté, esta operación de leaseback tuvimos que proyectar flujos y operaciones con 10 años hacia adelante, ¿sí? Y cuando trabajé también en Sudamericana Vapores, tuvimos que hacer una planificación financiera de presupuesto con un horizonte de 12 años adelante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si estamos hoy en día en el año 1, se cumpla nuestra profecía, por así decirlo, en el año 8? O sea, el mercado puede evolucionar increíblemente rápido, más hoy en día con el auge de la inteligencia artificial. Entonces, la probabilidad de que lo que tú dijiste se cumpla en el futuro es baja, pero tienes que tener ciertas, por así decirlo, restricciones, ¿ya? O ciertos amortiguadores para transformar esa incertidumbre en cierto riesgo. Entonces, cuando tú ya tienes esta multa, vamos a imaginar que chuta, tienes un montón de plata que debes y que no estás pagando, por lo tanto se acumula en el tiempo, la pregunta es, ok, se supone que en algún momento esto lo tengo que pagar, ¿ya? Pero no tengo plata en este momento. ¿Cuál es el, por así decirlo, el menor mal? ¿Qué es lo que me hace menos mal desde la perspectiva financiera? Puedo pedir un crédito donde va a tener cierta tasa de interés asociada al crédito, ¿cierto? Uno después puede calcular, la verdad desconozco cómo se llama la asignatura en la malla, pero por ejemplo hay asignaturas de ingeniería económica, costo y presupuesto, donde uno puede, y hay una fórmula que se denomina el payment, que es cuál es la cuota final que tú vas a pagar, ¿ya? Entonces, este crédito me va a significar una cuota de tanta plata, que va a incluir cierto interés, ¿sí? Entonces, utilizando análisis financiero, uno puede llegar a la conclusión de, mira, de acuerdo al plazo, porque los créditos siempre tienen distintos intereses de acuerdo al plazo, entonces tú puedes, con otras asignaturas, que por ejemplo, investigación de operaciones, que donde uno trabaja la optimización, ¿cuál es el plazo óptimo para yo pedir este crédito? De tal suerte que el interés que estoy pagando por la cuota todos los meses sea y si yo tomo ese interés y luego finalmente lo sumo, o sea, el interés de la cuota 1 es 1, el interés de la cuota 2 es, vamos a poner, 2, sumo todos esos intereses, la suma total de esos intereses siempre resulta un valor más bajo en términos de monetario, cuánta plata voy a pagar por ese interés al final del crédito, respecto de cuánto estoy pagando hoy en día o cuánto debería pagar hoy en día por concepto de multas e intereses, ¿no? Y eso uno lo puede demostrar numéricamente y uno lo puede demostrar también cualitativamente. Entonces, finalmente, esas son las decisiones que uno tiene que recomendar. O sea, pide un crédito, paga la multa ahora, porque el interés que vas a pagar por este crédito va a ser más barato en el largo plazo, ¿no? Ok, gracias Felipe. Efectivamente, en todas las carreras tienen asignatura de costo y presupuesto con diferentes nombres, ingeniería económica, evaluación de proyectos, economía, y en particular, ¿cierto? Hay algunas carreras que tienen específicamente finanzas corporativas. Así que también todo eso lo van a ir profundizando en un futuro. Bien, muchas gracias Felipe, en honor al tiempo. No me queda más que agradecer a nuestros relatores, a Jaime, a Felipe que todavía está presente, ¿cierto? Ha sido un gusto compartir con todos ustedes, con nuestros directivos de las sedes Viña del Mar, Concepción y Santiago, ¿cierto? De las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Agradecemos la participación, las preguntas de todos ustedes, sumamente interesante. A mí, en lo personal, encontré excelente su inquietud, digamos, a pesar de que dentro de la carrera todavía no tenemos todas estas asignaturas en el cuerpo, pero parece que ya están bastante interesados en estos temas, así que muchas gracias. Ya vendrá la próxima semana una siguiente charla, ¿cierto? Que va a estar enfocado, ¿cierto?, en otro ámbito de la ingeniería y nos estamos viendo.
Así que muchas gracias, hasta pronto. Y para todos los que han preguntado sobre la lista, lo aclaro, el hecho de que se hayan conectado con su correo institucional ya a nosotros nos deja el registro. Muy bien, profesora Magdalena, no sé si hay alguna otra cosa que terminar, si no nos despedimos. No, muchas gracias a todos. Cualquier inconveniente que hayan tenido de acceso técnico, del tipo que haya sido, por favor, justifíquense una asistencia. Más vale, ¿cierto?, justificar que no hacerlo. Así que contacten a sus docentes, envíen las evidencias de que no se estaban pudiendo conectar o lo que haya sido, ¿cierto? Y nos veremos ya la próxima semana. Hay alguien pregunta si la clase queda guardada. Si bien se graban, no necesariamente se comparten las grabaciones, por eso es súper importante que ustedes se mantengan atentos, que tomen apuntes, para que después puedan hacer sus informes que correspondan para el ramo, ¿cierto? Así que eso es todo por hoy. Ahí alguien parece que tiene una pregunta que asumo que ya no es del tema, sino que es más bien del tipo administrativo. A ver, Ignacio, ¿sí? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Parece que se arrepintió Ignacio. No, parece que solamente sí. Bueno, ¿Profe? Listo. Ya, Muchas gracias a todos. que estén muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos, Chao, que tengan profesor buen día. Torres. Chao. Chao, Magdalena. Chao a todos los colegas. Importante que se desconecten en forma activa porque Teams no los desconecta en forma automática. Así que sálganse en forma, ¿cierto?, personal de la sesión, porque si no van a quedar conectados y ya hemos tenido alumnos que quedan conectados 12 horas, que obviamente quedan ausentes porque no estaban pendientes de lo que está pasando.